Ivonne Y en Ferreras. efecto, como han dicho los compañeros que me han antecedido, estamos a 2 días, apenas a 2 días de las elecciones, unas elecciones extraordinarias, inusuales, ¿no? A un mes de un primer intento, producto precisamente del fracaso de ese primer intento traumático, trauma este que aún desconocemos las razones por las que se produjeron, no lo sabemos, eh, qué fue lo que pasó. Probablemente nunca lo sepamos. De todas maneras, eso sirvió para poner ahí muy de relieve las debilidades institucionales en estos votos que, como hoy titula el editorial del periódico El Día, esos votos por la democracia que habrá de convocar a la gente para el próximo domingo. Pero bueno, sabemos de muchas cosas que pasaron, sobre la probable suspensión, que el tema del voto automatizado, las angustias desde los litorales del gobierno para que se siguiera con todo esto. Que después precisamente votos automatizados de los que se tenía control por quiénes y cuántos y el tiempo en que votarían, dicho por el propio Temístocles Montaz, sabían el resultado en conclusión. Pero bueno, ahí está, no se pudo, nos agarra por ejemplo esta convocatoria del próximo domingo con unos candidatos de oposición que no pudieron retomar esas campañas como lo venían haciendo, porque obvio hay un tema también de recursos y eso para muchos es suspicacia respecto a también algunas de las razones por las que todo esto, estos traumas ocurrieron. Más no así con los candidatos de la oposición, el asfalto campeó, el plan social de la presidencia también estuvo a todas luces ahí movilizándose. Bueno, lo Eh, hizo en esta semana también, lo hice. enviando grandes cantidades de porciones o de raciones alimenticias en aquellas famosas fundas a diferentes poblaciones. Lo hizo en esta semana. Bueno, pues ahí está. Avanzamos entonces, se supone, de cara a esa convocatoria del próximo domingo, porque se eligió entonces la fiscal especializada electoral Gisela Cueto, fue seleccionada como fiscal interina. Y ahí está. El asunto, además, ayer, como corolario para todo esto, por supuesto, de el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que para muchos es lo que era el mensaje o el informe que cada año se hace, más habría que detenerse también en el tema de el mensaje, que traía el mensaje y el momento en el que este mensaje se produce, que parece como que es un poco tirar un jabón al sancocho oficial, ¿verdad? Igualito que como ocurrió, por ejemplo, con aquella intervención de Pompeo, cuando Danilo de un frenón, de golpe y porrazo, le frenaron sus pretensiones reeleccionistas. Asimismo, como esto parece que ocurre ahora con este informe, que a pesar de que se produce todos los años, definitivamente, como se trata del 2019, habla de derechos humanos para estas fechas, que lo dan a conocer, y se atribuye entonces bueno, ahí en ese memorial, que es bastante extenso, con muchos agravios que le atribuyen al gobierno dominicano, porque lo acusan de interferir en la justicia, de apañar la corrupción, de perseguir a periodistas, de prácticas de torturas a los detenidos. Eso quizás podría ser lo de menos en este caso, quizás, porque es un Quizás. informe que se hace cada año. Ahora, salió rápido y veloz Miguel Vargas Maldonado a defender también como corresponde, y a desmentir como corresponde, en este caso lo dicho por el Departamento de Estado. La Cancillería salió a rechazar, vimos por un lado, vimos también a José Ramón Peralta en otro. Y como decía nuestro compañero esta mañana leyendo las declaraciones precisamente del señor canciller Miguel Vargas Maldonado, rechazando el contenido y hablando de que no se correspondía con la realidad, porque nosotros vivimos con un Estado de Derecho y una democracia que es sana y es consolidada. Y ahí volvemos al punto de partida, precisamente, que nos conllevan a unas elecciones extraordinarias. Precisamente unas elecciones extraordinarias que se da, ¿dónde? ¿En qué país donde hay una democracia consolidada como la que esgrimía y sana como la que esgrimía el canciller en su defensa con esto del Departamento de Estado, que más allá del informe como tal, los datos de la realidad revelan que es así?
¿Cuál democracia sana y consolidada, señores, cuando ocurren estas cosas en este país? Cuando no tienen que suspenderse unas elecciones de la manera que se hizo, precisamente porque la democracia ni es sana, ni es consolidada, ni es creíble en absoluto en este país. Entonces, esos son parte de los acontecimientos que desmienten, ¿verdad? Toda la cháchara que a veces de manera para justificar cosas, bueno, y con poco tacto incluso hacen muchos funcionarios. Cuando ocurren esas cosas, bueno, tú dices, ¿de qué estamos hablando, señores? Pero ahí está, no nos podemos olvidar de este informe, con verdades que son bastante sabidas, pero el daño no está precisamente en lo dicho por ellos, sino el daño está en lo que son los datos de la realidad. Hablaba el canciller de que ese informe, incluso con una metida de pata más, digo yo, con esa parte que ponía, sí, por supuesto, cuando él decía que ese informe sobre los derechos humanos, que no es nuevo, está fundamentado en denuncias de ONG que ni siquiera son comprobables. Y yo quiero decirle al canciller, que él lo sabe perfectamente y lo debe saber más que yo, porque en este tiempo que lleva al frente de esa cartera debió haber hecho por lo menos un intensivo en cuestiones de relaciones exteriores, que ese informe es fundamentado precisamente en las observaciones que hacen los embajadores de cada país y que esas posiciones, que son posiciones del gobierno de los Estados Unidos, de ninguna manera pueden estar sustentadas en suposiciones de organizaciones no gubernamentales. Es un riesgo que ellos no van a correr. Definitivamente no lo van a correr. Entonces, mucho más allá de esto, yo me quedaría con esa posición ya menos ensoberbecida y más reducida, vaya que me extrañó, de José Ramón Peralta, cuando decía, bueno, no podía desmentirlo, ni lo desmintió, no había forma de hacerlo, y hablaba de que simplemente eso serviría para que las cosas pudieran mejorar. No sé para quién podrían mejorar, porque parece que aquí van a haber cambios, y esos cambios podrían tocarle también a José Ramón Peralta, que probablemente la conciencia de ellos. Pero después de las elecciones del domingo. Después de las elecciones de mayo y las del domingo, que serán como antesala de las próximas, no sé qué me está diciendo Josefina, me está haciendo una seña ahí que me desencajó. ¿Qué pasó, Josefina? Dime a ver. Ah, que el teléfono. Entonces, como están a llamada telefónica, señores. Ah, ¿seguimos o no seguimos? Que hay una llamada telefónica. No entiendo. Déjeme ver. No, exactamente. Bueno, las señas desencajan, pero para ya concluir entonces con este que es mi comentario y que tiene que ver con el tema de las próximas elecciones, las elecciones del domingo, en el gran desafío que esto implica para los dominicanos y para las dominicanas, en la necesidad de que las cosas salgan bien, en la necesidad de la vigilancia que hay respecto de esto, en la necesidad de que se pueda entender que el país, República Dominicana, es distinto desde el 16 de febrero hasta la fecha, que muchas cosas han cambiado, en la necesidad de que la Junta Central Electoral tenga que jugar su mejor papel, en la necesidad de que la democracia, así con todas las debilidades que tenemos, bueno, pues tenga que consolidarse, en la necesidad de que aquí en República Dominicana no apostemos al caos, porque tampoco estamos en condiciones de esto para hacerlo, porque hay otras situaciones extras en las que también debemos detenernos. Por eso hay que apostar a que las cosas aquí definitivamente tendrán que hacerse con esa transparencia que se debe y que se puso en evidencia precisamente en las elecciones pasadas. La suerte está echada y todos están convidados, como han dicho los candidatos de los diferentes partidos presidenciales, haciendo llamado a sus seguidores de que acudan masivamente, y así es como tiene que ser, acudir masivamente a las elecciones del próximo domingo. Vámonos. Bueno, sencillamente es hacer el llamado. Hacer el llamado. Acuda a votar. De hecho, la población tiene buen ánimo y procura de ir a votar, ¿no? Invitar a la gente a que vaya y vote, que mantengan la cordura, que se eviten provocaciones, que se evite situaciones que puedan ser lamentadas por todos los dominicanos y dominicanas. No queremos que esto ocurra por el bien de la República Dominicana, por el bien de la democracia nacional. Nosotros sencillamente hacemos el llamado para que la gente de ninguna manera se deje provocar, ni los militares por los civiles, ni los civiles por los militares, porque a final de cuentas a nadie le conviene
un muerto, a nadie le convienen desórdenes, Claro. porque eso no fortalece la democracia de la República Dominicana. Por el contrario, la debilita. Nosotros como dominicanos invitamos sencillamente a la gente a que vaya y vote, que defienda su decisión a través del voto y que las autoridades nuestras, a final de cuentas, sencillamente respeten esa intención, ese deseo, ese anhelo de o mantener en el manejo de la cosa pública a quienes nos gobiernan en los diferentes lugares que son alcaldes, o por el contrario, a que respeten la decisión que tengan de cambiar autoridades en cualquier parte del país. Recordar que este domingo también esta emisora, la Z101, le estará dando cobertura a todo este proceso electoral a cargo de nuestro director Willy Rodríguez, con un equipo de la batería de periodistas que contamos en esta emisora para darle la real cobertura que ameritan estas elecciones de este domingo. Como siempre lo hace la Z101, a la vanguardia, al frente, dando la cara también por el pueblo dominicano.